Capítulo 6. Territorio hostil. Las alas de Espina levantaron una nube de hojas al descender en la hondonada oculta entre sauces llorones y los álamos. El claro apenas era lo suficientemente grande para su envergadura, y su incomodidad no le pasaba desapercibida a Mortag. Las hojas volvieron a posarse en el suelo y Espina miró a su alrededor. Soltó un gruñido, y un grupito de cuervos echaron a volar, graznando, de entre los álamos. No pasa nada, y dijo Mortag, para tranquilizarlo. Tenemos que ocultarnos, y este es un buen lugar para hacerlo. Si pasa algo, puede salir volando. Espina puso los ojos en blanco, pero no se movió. Mortag se soltó las correas de las piernas y se deslizó hasta el suelo. Volver a estar en la hondonada le producía una sensación extraña, como si fuera un lugar de un sueño medio olvidado. Se quitó aquella idea de la cabeza y escrutó el lugar con la mente. Aliviado, constató que los únicos seres vivos que percibía eran ratones y conejos, dos comadrejas y un pequeño grupo de ciervos pastando en una loma cercana. Es seguro, y dijo, con satisfacción. El día ya tocaba a su fin, así que montaron el campamento y al poco ya estaban profundamente dormidos. ¿Te conoce lo suficiente Lord Ralgien como para reconocerte si te ve? Mortag levantó la vista de su escudilla. Hacer fuego tan cerca de Gilead era arriesgado, lo que significaba que tocaba desayunar cecina y gachas frías. Espina lo observaba desde el centro del claro. Se negó a arrastrarse hasta los árboles, donde Mortag había colocado su colchoneta. Sabe quién soy, pero no creo que hayamos coincidido nunca. En cualquier caso, no debería cruzarme con él. ¿Y si te cruzas? Mentiré, y si eso no basta, correré. Espina parpadeó. Un gorrión pasó volando por el claro, persiguiendo a los insectos de la mañana. Mortag apuró las últimas gachas del cuenco. En cualquier caso, estaré de vuelta antes de la puesta de sol. La tierra, blanda, cedió ante las garras de Espina, que clavó las uñas en el terreno. ¿Y si no? Añadió Mortag, ya te lo haré saber. ¿Te vas a llevar la Zarrock esta vez? Mortag miró la espada, apoyada contra el tronco en el que estaba sentado. Querría llevársela. No le apetecía nada entrar en Gilead desarmado. Llamaría demasiado la atención. Mejor me llevo la daga. Espina resopló, contrariado. Siempre el mismo problema. Deberías conseguir otra espada, una que puedas llevar allá donde vayas. No es mala idea, y dijo Mortag, limpiándose la boca. Pero tendría que aplicarle un hechizo, para que no se rompiera. Pues hazlo, insistió Espina. Mortag se lo quedó mirando. Muy bien. En Gilead hay un gran mercado de armas. Mañana veré qué encuentro. Bien, dijo Espina, hundiendo aún más las garras en la tierra. Pero mientras tanto. Mortag se puso en pie y caminó por entre los árboles hasta encontrar un retoño de álamo con el tronco grueso como su muñeca que había muerto por la falta de luz, eclipsado por las ramas de los árboles más grandes. Lo arrancó del suelo y se lo llevó al campamento. Una vez allí, le quitó la corteza y lo cortó, dejándolo una cabeza más alto que él. Hecho, y dijo, sopesando el palo. No es la mejor madera, pero de momento servirá. ¿Con eso puedes combatir?, preguntó Espina. Mejor aún, con esto puedo caminar, y dijo Mortag, y se apoyó en el palo como si le doliera la rodilla. Si alguien mira, verán mi pierna, no mi cara. Espina olisqueó el palo. Un bastón sin punta es algo más que nada, supongo. Aún así, procura no emprenderla a patadas contra el primer enjambre de avispas que encuentres, como hiciste en Seonon. Eso no fue a propósito. Nunca lo es. Quizás Hilena pueda conseguir que no te metas en líos, ¿eh? Mortag levantó una ceja. Si no te conociera,
pensaría que quieres que me eche el lazo. Espina abrió la boca en algo parecido a una sonrisa. Quizá deberías dejar que lo hiciera. Eso apagaría el fuego de tu vientre. Murtagh resopló, sonriendo. Ya sabes cómo acaba eso. Hijos. Tener crías no es una mala cosa. Murtagh se lo quedó mirando, muy serio. Lo son si no puedes ocuparte de ellos debidamente. Yo no le haría eso a un hijo mío. Antes la muerte. Desde la hondonada, Murtagh corrió hacia el este y al norte hasta que llegó al camino principal que llevaba a Gilead. Encontró soldados marchando y granjeros con sus carros y su ganado, carruajes cerrados y una caravana de comerciantes cargados con mercancías del sur. Murtagh se incorporó al flujo de transeúntes, situándose tras la caravana, sin hacer ningún intento de evitar la nube de polvo que levantaba la reata de mulas. Se caló la capucha, bajó la cabeza y se puso a caminar cojeando. Mientras caminaba, practicó sus mentiras. Sí, era Tornac, hijo de Teret, y había venido desde Ilirea para comprar espadas, lanzas y escudos para los hombres de su patrón. ¿Su patrón? Un tal Brodak Meresen, que había servido honrosamente en el ejército de Nasuada y que había sido recompensado con un título menor. No, no llevaba ninguna carta de recomendación. ¿Por qué iba a llevarla? Sí, llevaba una carta de crédito para hacer sus compras. ¿Su caballo? En un establo de la taberna de la Espadaña, al sur de Gilead. Y así, el resto de la historia. No estaba estudiada hasta el último detalle, pero Murtagh esperaba que bastara para evitar problemas si alguien se ponía a curiosear. En los campos junto al camino vio el rastro dejado por la batalla de Gilead, fantasmas de la sangrienta lucha. Allí, junto a los arrayanes, era donde se había concentrado la caballería del imperio, y aún se veía la tierra desnuda en el lugar donde los caballos habían pateado el terreno hasta dejarlo duro como un ladrillo cocido. Junto a una zanja vio los restos de un carro pudriéndose, con la madera quemada por el fuego de un hechizo. Más al este estaba el lugar donde los elfos habían roto las líneas defensivas del ejército, haciéndolo retroceder. Murtagh tuvo que hacer un esfuerzo para no seguir mirando, pero no podía evitar recordar. Debió de ser aterrador, pensó. Combatir a pie, allí en medio. Mientras los dragones surcaban el cielo y las formaciones de elfos se les echaban encima. No podía imaginarse una situación peor. Al acercarse a Gilead, observó algo raro. Apenas 1 kilómetro más allá había un sendero estrecho que se desviaba hacia el oeste, en dirección a un gran roble, en lo alto de una cresta montañosa. Al menos un tercio de los viajeros se desviaban del camino principal y se dirigían hacia el roble, que observaban atentamente con un gesto extraño en el rostro antes de volver al camino. Murtagh no conseguía entenderlo. No había puestos junto al roble. Ni comerciantes ni hojalateros con cacharros a la venta. No era más que un árbol. Se paró junto al camino y esperó hasta que un carro tirado por bueyes se situó a su lado. El hombre que sostenía las riendas era un tipo enjuto, con la piel tostada por el sol, y llevaba una brizna de hierba entre los dientes. A su lado iban sentados un par de niños que no tendrían más de 10 o 12 años. Perdóneme, vecino, dijo Murtagh, adoptando un acento norteño. ¿Qué es lo que pasa en ese árbol? El granjero lo miró con desconfianza y la brizna de hierba que llevaba entre los labios se movió. Ahí es donde está enterrado el dragón. Murtagh sintió un nudo en el estómago. ¿Un dragón? Pues sí. Y un elfo también, según dicen. Los dos niños miraron a Murtagh con curiosidad, y los bueyes mugieron. Los elfos quemaron el cuerpo del dragón, y de las cenizas nació ese árbol. El carro siguió adelante, y Murtagh se quedó allí solo. De pronto le pesaban las piernas, pero siguió adelante. No volvió a mirar el árbol, e intentó no pensar en él, pero cuando llegó al desvío, donde el sendero se apartaba del camino principal, murmuró. Lo siento.
Aún podía ver el magullado cuerpo de Glider cayendo desde lo alto, un meteoro en llamas precipitándose hacia el sangriento lodazal, agitando las alas como banderas hechas jirones. La mente de Espina entró en contacto con aquel recuerdo, y el dragón dijo, no es culpa nuestra que ese fuera su destino. Mortag tensó el cuerpo y recordó la sensación cuando Galbatorix penetró en su mente y se hizo con el control. El rey lo utilizó para matar a Oromis, y a Espina para matar a Glider, aunque Glider seguía viviendo en su Eldunarí. No, pero Galbatorix no lo habría conseguido sin nosotros. Al menos no en esa ocasión. Espina tuvo que aceptar aquello, aunque a regañadientes. Me habría gustado conocer a Glider como amigo, no como rival. Y a mí a Oromis. Con Glider aún podríamos tener la posibilidad, si nos lo permite. Los recuerdos de los dragones son profundos como las raíces de las montañas. No nos perdonará por haber matado a su jinete. Supongo que no. Murtag suspiró. No podía evitar sentir envidia de Eragon y Zafira por haber tenido la ocasión de estudiar con Oromis y Glider. Ojalá hubiéramos tenido las mismas oportunidades. ¿Quién sabe a dónde habríamos llegado? Era un pensamiento inútil, y lo sabía, pero aún así el resentimiento le pesaba dentro. Nos hemos vuelto fuertes y dijo Espina. Nadie ha sobrevivido a lo que hemos sobrevivido nosotros. Eso era cierto. Pero, a pesar de lo que le había dicho Essie, Murtag estaba convencido de que ciertas heridas, ciertas cicatrices, se vuelven tan grandes que son imposibles de superar, y no nos hacen más fuertes. Al contrario. Una herida realmente grave no hace más que dejarte debilitado, imperfecto, sin posibilidad de reparación. Se guardó aquel pensamiento para sí. No quería que Espina pensara que lo veía como un dragón irremediablemente dañado. En realidad, Murtag pensaba que el dragón tenía más posibilidades de recuperarse por completo que él. En comparación, Espina era poco más que una cría, a pesar de que Galbatorix hubiera acelerado su crecimiento físico. Era joven, y al igual que la magia, la juventud significaba potencial. Pero Espina tardaría un tiempo en sanar. Muchos años, si no ya toda su existencia. Nuestras vidas se han visto marcadas demasiado pronto, pensó. Si alguna vez tenía hijos y solo de pensar en ellos sintió un profundo escalofrío, sabía que haría todo lo que estuviera en su mano para asegurarse de que sus primeros años estuvieran llenos de amor y alegría. Así, en el peor de los casos, los niños tendrían esos primeros recuerdos felices en los que refugiarse durante los momentos difíciles. ¿Qué mejor regalo puede hacer un progenitor a su hijo? Más que oírlo, lo sintió, unas palabras suaves como una sombra. Niño guapo. ¿Qué niño más fuerte tengo? Me siento tan orgullosa de ti. La voz de su madre, en un recuerdo lejano, tal como le había hablado en aquel salón del castillo de Morsan. Casi le fallaron las piernas. Se apoyó en el bastón, esta vez por pura necesidad, y se quedó mirando las grietas en la tierra mientras esperaba a que se le pasara la emoción. Era dolor, rabia, nostalgia de algo que no había tenido nunca. No lo sabía. Se quitó todo aquello de la cabeza y siguió adelante. No podía hacer otra cosa. Gilead no contaba con una muralla como la de Seunon o Dras-Leona en caso de ataque. Los ciudadanos debían refugiarse en la fortaleza central, pero había una puerta de entrada en el camino principal. Aún así, Murtag observó, aliviado, que los guardias solo mantenían una vigilancia general, sin inspeccionar uno a todo el que entraba. Bajó la cabeza y pasó rápido, intentando confundirse con la caravana tras la que se había situado. La ciudad era un lugar bullicioso, descarnado, con mucho ruido y mucha actividad. El olor a estiércol flotaba en el ambiente, y la gente gritaba por las calles y desde los balcones de sus casas. Había trovadores en las plazas y ojalateros por las calles, y decenas de edificios en obras por todas partes, algo que sorprendió a Mortag. Tendrían que darse prisa en reparar los tejados antes de que llegara lo peor del invierno. Vio otras huellas de la guerra. Los edificios junto a la calle principal estaban calcinados, y de las paredes salían las varillas de las flechas clavadas, como espinas de un rosal.
un grupo de enanos discutían ruidosamente con el dueño de un establo cerca de la entrada de la ciudad, intentando llegar a un acuerdo sobre el cuidado de los ponis de los enanos. Cerca del centro de Gilead, Murtagh vio una pareja de elfos, ambos con el cabello negro como la tinta, en el jardín delantero de una ostentosa casa de paredes de piedra, hablando entre ellos, mientras unas mariposas de alas moradas revoloteaban en torno a sus cabezas y sus hombros. Murtagh contuvo un bufido. Muy propio de ellos. Supongo que cada uno se debe a su propia naturaleza. Se aseguró de mantenerse a distancia de la casa de piedra. Tras el silencio y la calma en que había vivido los últimos 4 días, los olores y los sonidos de la ciudad le resultaban sobrecogedores. Tuvo que hacer un esfuerzo para no ceder a la tentación y taparse los oídos y la nariz, y sin darse cuenta a veces hacía una mueca cuando le llegaba un ruido inesperado. Te estás convirtiendo en un animal salvaje, pensó. Asustadizo y silvestre. Pero no estaba seguro de que eso fuera algo malo. Se dirigió al mercado principal, en el que efectivamente se exhibían muchas armas. De momento pasó de largo, ya que tenía la sensación de que una espada llamaría más la atención que su bastón, y se paseó por los otros puestos, echando un vistazo a la mercancía. Unas cuantas preguntas discretas sobre el origen de una bufanda de lana suave, un barril de vino del sur y un juego de collares tallados le bastaron para saber que la familia de Helena seguía distribuyendo su mercancía. Luego le preguntó a un vendedor de tejidos, por el que supo que, tal como sospechaba, Helena solía pasar mucho tiempo en la corte de Lord Relgin, asesorando al conde en nombre de su padre. Satisfecho con sus indagaciones, Murtagh paró frente a un pequeño puesto con jaulas de mimbre en las que tenían palomas y pájaros cantores de diferentes tipos. El hombre era un tipo rudo con un gran bigote, tenía más aspecto de intendente militar que de mercader. Tras un poco de regateo, Murtagh compró el pinzón de colores más vivos y voz más dulce. Con un paño sobre la jaula para que el pájaro estuviera callado, atravesó las bulliciosas calles hasta la entrada de la fortaleza. La puerta principal estaba abierta, y la verja levadiza levantada, pero Murtagh no fue hacia allí directamente. Los guardias a los lados de la puerta inspeccionarían a cualquiera que intentara pasar sin más. Ese no era su plan. Se situó tras la esquina de una casa cercana, donde los guardias no pudieran verle, pero desde donde veía a todo el que entraba y salía de la fortaleza. Murtagh sabía que tenía un tiempo limitado. Si se quedaba mucho por allí, alguien le vería, pero no creía que tuviera que esperar demasiado. Y tenía razón. Apenas una hora después, un paje pelirrojo con las mangas decoradas con borlas salió a paso ligero por la puerta principal, dirigiéndose al mercado. Murtagh levantó la cabeza. Perfecto. Se coló por un callejón que apestaba a heces y se situó junto a la calle por la que esperaba que girara el paje. De pronto sintió un tirón en la capa. Sobresaltado, bajó la vista y se encontró con un par de rostros sucios que le miraban, unos golfillos que apenas le llegaban a la cintura, vestidos con harapos que parecían tener más años que ellos mismos. Por favor, señor, dijeron al unísono, mostrándole unas manos vacías. Murtagh no tenía claro si eran niños o niñas. Pero decidió que no importaba. También decidió que no importaba si le estaban tomando el pelo, si tenían familia, comida y una chimenea encendida en casa. Tomad. Id a compraros algo de comer, y dijo, sacándose 2 monedas de cobre del bolsillo. Ellos sonrieron y ladearon la cabeza, contentos. Gracias, señor. Corre, 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 que el dragón te pilla. Y luego, con la agilidad de un par de ratones, se abrieron paso por el callejón y desaparecieron entre los edificios. Murtagh se tanteó el cinto. El monedero seguía en su sitio, lo cual valoró como una victoria. Sonrió. Sucediera lo que sucediera con Helena, ya había hecho una buena acción. La sonrisa le desapareció del rostro cuando vio al paje pasando por la calle, de vuelta a la fortaleza. El jovencito iba más despacio, comiéndose una tarta de carne, disfrutando del sol y mirando a las damas. ¿No tienes tantas ganas de volver con tu señor o señora,
En el momento en que el joven pasaba junto al callejón, Murtagh se apartó la capa y, con voz grave, dijo: chico. Para un momento. Quiero hablar contigo. El paje se quedó helado. Murtagh vio el pánico en sus ojos, mientras el chico intentaba decidir si estaba en un lío, y hasta qué punto era grave. Ese sí, señor. El paje bajó ligeramente la cabeza y luego miró de arriba abajo las ropas de Murtagh, sucias por el viaje. Un goterón de salsa de carne le caía por la mano. No había tiempo para vacilaciones. Con gesto decidido, Murtagh le indicó que se acercara. Ven aquí, chico. Eres paje en la corte en Lord Relhin, ¿verdad? Necesito que lleves un mensaje de mi parte. El joven se giró a mirar en dirección a la fortaleza y movió los pies como si se dispusiera a salir corriendo. Mi señor. No me hables de tu señor. Este asunto es de la máxima importancia. Murtaugh se dio un golpecito con el dedo en la nariz. De la máxima importancia. El paje ya parecía más interesado. El misterio siempre creaba ese efecto. ¿Conoces a la señora Helena, que suele frecuentar la corte de Lord Relhin, verdad? Sé quién es Helena, señor. Murtagh hizo un gesto con la mano, como si eso no tuviera importancia. Y sin duda tu puesto te permitiría llegar hasta ella, ¿no es así? El joven hinchó el pecho ligeramente. Bueno, sí, señor. Supongo que podría. Excelente. Murtagh le tendió un cuadrado de pergamino plegado y sellado con una gota de sebo fundido. Pues te encargo que le des este mensaje a la respetable señora Helena, y que le transmitas mi deseo urgente de tener unas palabras con ella en cuanto le sea posible. Junto a mi petición, le darás este regalo, como señal de mi profundo respeto, añadió, y señaló la jaula apoyada en el suelo. El paje miró la jaula y el pergamino. Si la encuentro, señor. Entonces apresúrate a volver, chico, y comunícame su respuesta. Es un asunto urgente. El paje aceptó el pergamino no muy convencido. Entonces Murtagh añadió, como si no se le hubiera ocurrido hasta ese momento. Ah, sí, por las molestias. Le entregó una moneda. Una de plata ahora, y una corona cuando vuelvas. Al paje se le iluminó el rostro. Señor, sí, señor. Posiblemente no ganará una corona ni en un año. El soborno le saldría caro, pero valía la pena, aunque le dejara sin reservas. Si esto sigue así, quizá tenga que empezar a buscar un empleo, pensó, sarcástico. Quizá como mercenario o cirujano. El muchacho recogió la jaula y el pinzón gorjeó en señal de protesta, adormilado. Volveré en cuanto pueda, señor. Murtagh asintió y se envolvió de nuevo en la capa. Esperaré hasta recibir la respuesta de Helena. Ahora ve. Y que el destino aligere tus pasos. El paje se giró y salió decidido hacia el castillo, con la jaula en una mano y su tarta a medio comer en la otra. Murtagh meneó la cabeza mientras observaba al chico. En la corte de Galbatorix, los pajes se habían convertido en un modo de comunicación esencial, aunque ineficiente. No solo eso, solían saber más de lo que pasaba en la corte que hasta el propio jefe de los espías. Esperaba que la promesa del oro le mantuviera concentrado en la tarea encomendada. Mientras esperaba, Murtagh pasó el rato observando a la gente de Gilead. Había soldados con oxidadas cotas de malla y lanzas apoyadas en el hombro. Oficiales que pasaban a lomos de enjaezados caballos con la crin trenzada. Mercaderes con sombreros con plumas y ropajes hechos con ricos tejidos. Nobles o futuros nobles, oficiales de alto rango en el ejército bardeno intentando evitar salpicarse de barro, en muchos casos seguidos de una fila de criados cargados con sus compras. Los más distinguidos iban en palanquines a hombros de porteadores que se movían a paso ligero por las calles, dando la impresión de que quienquiera que fuera dentro tenía asuntos que resolver con la máxima urgencia. En realidad,
Murtagh sabía que los porteadores no podían mantener ese ritmo mucho rato, y que la mayoría de los trayectos respondían a motivos mundanos. Pero, como siempre, había que mantener las apariencias. Echó un vistazo al borde de su capa, manchado de barro. Por mucho que le gustara el orden y la limpieza, no se le pasaba por alto la constante presión que sentían todos por presentar una imagen perfecta al mundo. Y ahora que había pasado tiempo lejos de la corte, esa presión le parecía, más que nunca, una forma de locura temporal. Al final de la calle vio la plaza principal, frente a la fortaleza. Se oía una música animada procedente de algún lugar entre los edificios, y a través de la multitud pudo atisbar escenas de una danza de la cosecha, hombres y mujeres girando con los brazos enlazados, agitando los pies al compás del rápido ritmo de la música. Sin darse cuenta, Murtagh se puso a seguir el ritmo con el pie. Los bailes eran de las cosas que disfrutaba en la corte, aunque todo lo que los rodeaba o la política, las maquinaciones y las tramas era terrible. Eso sí, el baile, era un placer muy especial. Había llegado a dominar hasta las secuencias de pasos más complicadas, y eso le había resultado útil en el manejo de la espada. El control de la posición lo era todo en la danza, igual que en el combate, tanto individualmente como en cuanto a ejércitos y naciones. Hacer el movimiento correcto en el momento apropiado podía marcar la diferencia entre la victoria y la derrota, y el movimiento correcto no siempre era el movimiento esperado. Al otro lado de la calle una cara llamó la atención de Murtagh. La imagen de una mejilla pálida, la línea de la mandíbula, la distintiva silueta de una nariz. Murtagh se quedó rígido al ver el perfil de un chico más bien joven rodeado por 5 guardias. No puede ser. Lyret, el hijo mayor de Lord Taven, que había servido como comandante en la armada de Galbatorix. Lyret tenía 4 años más que Murtagh. En su juventud siempre había sido más corpulento y más fuerte que él, y nunca había dudado en usar esa ventaja a su favor. Ahora que pensaba en ello, Murtagh no había visto a Lyret en Urubaen durante su última estancia en la capital. El hijo de Taven había sido lo suficientemente listo como para evitar aparecer por la corte mientras estuviera Murtagh, ya convertido en jinete. ¿Qué está haciendo aquí? Lyret se giró para ver algo en el otro lado de la calle, y Murtagh se ocultó en el callejón. Si había alguien que pudiera reconocerlo fácilmente era Lyret. No debería haberme afeitado. Pero Lyret no varió el gesto, y siguió adelante al mismo ritmo ligero. Murtagh respiró, aliviado, y se retiró a la esquina del edificio. Probablemente, Lyret tenía aún más motivos que él para evitar que le reconocieran en público. Todas las familias nobles que habían servido a las órdenes de Galbatorix, familias que habían acumulado una enorme cantidad de riquezas y poder durante el siglo en que había ocupado el trono, habían perdido su posición, y muchas de ellas habían sido ejecutadas o exiliadas. Pero algunas seguían siendo leales a sus antiguos ideales, y el dinero servía para comprar protección, así que Murtagh sabía que, al igual que Yarek, un número nada despreciable de seguidores de Galbatorix vivían ocultos con todos los lujos. No envidiaba a Nasuada, que tendría que enfrentarse a su influencia tóxica. Murtagh no tenía claro cuánto tiempo llevaba en la esquina de aquella calle, observando. Por el sol, supuso que sería casi 1 hora. Sintió un leve cosquilleo en la palma de la mano derecha como si se le hubiera dormido la mano y se rascó sin pensar. Se quedó helado. La palma de la mano derecha era donde tenía su Hedve Ignacia, la marca plateada, como una cicatriz, que señalaba la zona con la que había tocado Espina por primera vez, nada más eclosionar. Y a menudo le picaba o le hacía cosquillas cuando había peligro cerca. Aquella sensación no era infalible, pero le había servido para salvar el pellejo más de una vez. Se tensó de golpe y miró alrededor. Ahí estaban, soldados saliendo de la entrada de la fortaleza y concentrándose en la esquina de una casa. Había estado demasiado distraído, los primeros se le habían pasado por alto. Y con los soldados. Un hombre con una túnica negra con ribetes morados y la capucha colgando a la espalda, dejando a la vista una cabellera de un rubio tan pálido que casi parecía blanco. En el pecho de la túnica llevaba bordado un símbolo dorado, un escudo heráldico, en la parte superior, una corona con rayos extendiéndose desde las puntas.
luego una faja que dividía el escudo por la mitad, y debajo, un animal mitad serpiente, mitad gallo, con un grillete de hierro en cada pata. Murtagh lo conocía bien. Era el escudo de armas de los Dubrangregata, el gremio de magos al servicio de Nasuada, que hacían cumplir la ley que prohibía el uso no autorizado de los magos no afiliados no solo en su reino, sino también en el reino sureño de Surda. Todo hechicero humano debía unirse al gremio, o someterse a un tratamiento y una serie de hechizos para impedirle usar la magia sin permiso. Murtagh no se había sometido a esa medida, y nunca lo haría. Lo que significaba que aquel hombre rubio era una amenaza. A la menor oportunidad intentaría encadenar a Murtagh de uno u otro modo, y hasta un mago modesto podía convertirse en un rival formidable en el combate cuerpo a cuerpo, porque las luchas entre magos raramente se resolvían solo con hechizos. La habilidad mental importaba, y si podías llegar a controlar la mente de tu enemigo, lo tendrías a tu merced, independientemente de sus habilidades, su fuerza o de las protecciones que hubiera levantado para salvaguardarse. Maldito sea su, murmuró, en referencia al paje. No era la traición en sí misma lo que le molestaba. De hecho, estaba muy familiarizado con la traición. Era la incoherencia. Se suponía que los pajes no debían delatar a los que se dirigían a ellos en confianza. ¿Cómo iba a funcionar una corte si no? Sintió un leve contacto mental. Se echó atrás, retrocediendo hacia el interior de sí mismo y blindando su mente con un muro de férrea determinación. No me dominarás, murmuró, una y otra vez, usando las palabras para concentrarse. Cuanto más vacía tuviera la mente, menos accesible al mago estaría. El hombre de la túnica frunció el ceño y les dijo algo a sus soldados. Señaló al otro lado de la calle. Murtagh se puso en marcha. Tenía que huir antes de que los soldados le acorralaran. Justo en el momento en que llegaba al otro extremo del callejón, un hombre corpulento vestido con un jubón sin mangas se le plantó delante. Los brazos desnudos del hombre tenían unos músculos gruesos como los de un herrero, y llevaba un garrote en una mano. Murtagh estuvo a punto de chocar contra el extraño, pero el hombre dio un paso atrás, con los brazos bien abiertos, y con una voz grave y gruesa dijo: ¿Iris Chonak? ¿Quién lo pregunta? No le había dicho al paje que se llamara Tornak, aunque había usado el nombre en la nota para Hilena. ¿Sería un criado de ella? Si no. El hombre hizo una mueca de hastío. Me envía la mujer gato Carabel. Solicita la presencia de ese tal Tornak. Una mujer gato. En su interior se encendieron las señales de alarma, pero también sentía curiosidad. Se giró a mirar. El mago y los soldados ya casi estaban en la entrada del callejón. Tenía que decidirse. Soy yo, respondió, tajante. Pues por aquí. Y rapidito, si no te importa. El hombre de brazos desnudos aceleró el paso por la bocacalle, y Murtagh le siguió de cerca, cargando con su bastón a un lado del cuerpo. Ya no había motivo para fingir. Durante los minutos siguientes los únicos sonidos que oyó fueron su respiración y el de los pasos de ambos en el suelo. Murtagh estaba anonadado. ¿Cómo había ido a parar su nota a manos de Carabel? De todas las criaturas de Alagaesia, los hombres gato eran los más reservados. Siempre se mantenían alejados de los demás, aunque en la acometida final de la guerra habían unido sus fuerzas a las de los bardenos en contra de Galbatorix. Pero en su mayoría no solían alinearse con ninguna facción, como hacía el resto de las razas. Desde la caída del imperio, Murtagh había oído voces de que un hombre gato o quizás una mujer gato ocupaba el cojín de terciopelo junto al trono de Nasuada. Y que lo mismo ocurría en la corte del rey Orin, en Surda, y en las cortes de todas las grandes ciudades. Murtagh supuso que Carabel ocuparía un puesto similar en Gilead. ¿Pero qué querría de él? No puede saber quién soy en realidad, pensó. A menos, claro, que fuera una aliada de Hilena. En cualquier caso, suponía que lo sabría muy pronto. Murtagh sintió otro leve contacto contra su mente, pero era tan suave que resultaba casi imperceptible, y pasó de largo. No eres demasiado hábil, no, pensó. Pero decidió que era mejor no relajarse.
Aún no. El hombre lo llevó hasta una casa estrecha construida junto a la fortaleza. Cruzaron la verja del patio y bajaron por unas escaleras cubiertas de musgo justo al lado de la muralla exterior de la fortaleza. Al final había un pozo en el interior de un nicho decorado con flores talladas en la piedra. A Morgan no le sorprendió lo más mínimo que el hombre presionara un pétalo y que se abriera una puertecita de piedra. Sintieron una ráfaga de aire fresco. La mayoría de los castillos tenían pasajes secretos. Rutas de escape para los nobles que vivían dentro. Suponían un riesgo para la seguridad, pero en caso necesario resultaban muy útiles. Tú primero, mi señor, y dijo el hombre, aguantándole la puerta. Un oscuro túnel de techo bajo discurría bajo la fortaleza, y no se veía el final. Carabel te espera. ¿Y qué quiere de mí? No me corresponde a mí decirlo. Tendrás que preguntárselo a ella. Murtagh vaciló. Una vez dentro de la fortaleza, sería mucho más difícil salir, aún recurriendo a toda su magia. Era un riesgo. Un gran riesgo. ¿Qué probabilidades había de que estuviera metiéndose en una trampa? El hombre se movió, impaciente. Murtagh habría deseado poder decirle a Espina lo que estaba sucediendo, pero no se atrevía a exponer su conciencia para emitir el equivalente a un grito mental. Pensó en el cielo abierto y se preguntó cuándo volvería a verlo. Luego recogió su capa con el brazo y se metió en el túnel. La puerta se cerró tras ellos con un sonoro tum y el sonido resonó por todo el túnel.